Hola amigos, hoy quería responder a una pregunta que es bastante común en nuestros países. ¿Por qué nosotros somos subdesarrollados mientras Estados Unidos es desarrollado? O también sería por qué Hispanoamérica no ha logrado desarrollarse mientras Norteamérica anglosajona sí. Los factores son varios, mencionaré unos 6, aunque puede haber más. 1. Industrialización inicial. Durante el período colonial inglés en Norteamérica, fue muy baja la industrialización de la zona, pues Inglaterra proveía casi la totalidad de las manufacturas. Pero luego, después de la independencia y formación de Estados Unidos, ocurre algo interesante. El naciente país Estados Unidos aplicó medidas proteccionistas hacia las mercancías extranjeras, especialmente las inglesas. Es decir, protegió de esta manera su industria local, lo que permitió que ésta florezca, crezca y se desarrolle. Mientras que acá pasó todo lo contrario. Antes teníamos una incipiente industria que iba creciendo poco a poco, y era semiautárquica. Industria que era protegida por un estricto monopolio de parte de España, que si bien era un poco fuerte servía como medida proteccionista de la industria local. Pero luego con las independencias esto se elimina, se implanta el libre comercio total, que era justo lo que deseaba Inglaterra. A partir de allí las industrias quebraron ante la masiva entrada de productos ingleses. Lo peor fue que a partir de ese momento nos vimos condenados a ser solamente proveedores de materias primas, hasta hoy. 2. Deuda externa. Estados Unidos recibió ayuda de otras potencias para poder independizarse. Entre ellas Francia y España. Pero no hay registros de que Estados Unidos haya adquirido deuda con ellos, al menos no con España. Así Estados Unidos nació libre de deuda, libre de impuestos hacia el exterior y con una industria protegida que no dejaría de crecer. Acá en Hispanoamérica también se recibió ayuda externa para lograr la independencia. Vale mencionar que fue una independencia no deseada por las mayorías, solo por un grupo que buscaba beneficio personal. Bueno, la cuestión es que recibió amplio apoyo inglés para dicha causa. Pero a diferencia de Estados Unidos que nunca pagó nada a España, Inglaterra sí se cobró y con creces toda la inversión que hizo. Desde el inicio. Saqueando el oro de las reales haciendas, tomando casi de inmediato las minas, los campos, etc. Pero quizá lo peor fue la imposición de lo que llamaron deuda de independencia. Una deuda de la cual Inglaterra junto a sus bancos se hizo acreedora, una deuda altísima que nuestros nacientes países terminaron de pagar en varias décadas, algunos incluso más de 100 años después. Es decir, los actuales países nacieron endeudados. Como los países no tenían cómo pagar esa deuda, adquirían otra para pagar la primera. Formándose un círculo vicioso de endeudamiento que no ha parado, nuestras deudas externas no dejan de crecer. Y no dejamos de pedir nuevos financiamientos para pagar deudas antiguas. Vale mencionar que además ya no teníamos industria propia. 3. División. Estados Unidos siempre mantuvo su gran unidad, e incluso recurrió a una guerra para conservarla, lo que les permitió ser grandes y fuertes, y así poder extender su poder político, industrial y económico. Es decir, tener gran poder e influencia. Mientras tanto nosotros nos dividimos e incluso subdividimos, lo que nos convirtió en países cada vez más pequeños, débiles y manipulables, sin peso geopolítico en el mundo. Y aún peor. Nos enfrentamos entre nosotros en guerras fratricidas, por si no fuera suficiente el daño que ya nos hacían las potencias realmente extranjeras. De esta manera nunca ninguno de nosotros por separado ha podido extender su poder e influencia como lo hubiéramos hecho unidos. Las potencias externas han dominado sobre nosotros, ya sean los de corte liberal como Estados Unidos, o aún peor las de tendencia socialista como la URSS, y ahora en menor medida Rusia y la emergente China. 4. Discurso retorcido y derrotista. Estados Unidos décadas después de su independencia empezó a tener relación positiva con Inglaterra. Se dieron cuenta de que en el fondo compartían los mismos valores, se reconocieron como hermanos y se aliaron. Así pudieron expandir aún más su poder e influencia. Acá sin embargo después de las independencias, se empezaron a narrar dos cosas principalmente. Que España era muy mala, que debía ser repudiada por siempre. Y que el país hermano y vecino es el enemigo. Es decir, el discurso oficial inculcó el odio contra nuestros hermanos, contra España y los demás hispanoamericanos. Los diversos países en vez de reconocerse como hermanos y aliarse, entraron en guerras. El plan escolar enseñó a los niños a odiar a España. Entonces, peleados, débiles, sin autoestima ni identidad bien definida, ¿cómo podríamos expandir nuestro poder e influencia? Estos brillan por su ausencia.
Como lo anglosajón empezó a dominar en el mundo, ahora la población reniega de haber nacido en un país hispano, se ve a sí misma y a su país como inferior. Se ha caído en un derrotismo total, respecto a potencias externas. 5. Etnia dominante. Este es un tema controvertido pero real. En Norteamérica los ingleses y luego los estadounidenses aplicaron una política de exterminio indígena, con el fin de que su nación sea étnicamente homogénea. Y parecen haberlo logrado. Dicho grupo humano es aplastantemente mayoritario y domina de manera casi uniforme su nación. Solo con algunas discrepancias entre republicanos y demócratas. Pero no hay duda del rumbo que debe seguir su nación. Mientras que acá en Hispanoamérica los españoles no aplicaron el exterminio, al contrario hubo mestizaje y preservación de las etnias. Esta diversidad no era problema, sino más bien mayor potencial. Así como lo fue Roma, que también gobernó en amplios pueblos. Roma fue un régimen de pluralidad no solo étnica o lingüística, sino de equilibrio jurídico. Hoy las diversas etnias en este sistema pseudo-democrático, al tener visiones del mundo ligeramente distintas, entran en conflicto. Nunca poniéndose de acuerdo en cuanto a la política que deben seguir los países. No olvidemos que los angloamericanos con su etnia mayoritaria ya venían con una idea clara de país y con una industria creciente. Mientras que nosotros caímos en el caos, la falta de liderazgo, y encima sin industria. Los países con mayor homogeneidad étnica como Chile, Uruguay o Costa Rica son los que tienen relativa mayor unidad y orden. En cambio los que tienen menor homogeneidad como Bolivia, Colombia, Perú, están en constante conflicto. No es un problema de diversidad. Es un problema de sistema, y de una falta de liderazgo genuino, realmente aristocrático. Aristocracia en vez de democracia, este tema lo tocaré en el siguiente video. 6. Carácter. La constante prédica de odio a España y al país hermano, ha causado el olvido de nuestra grandeza, de nuestra imperialidad, al extremo de que nos sentimos víctimas del pasado, situación que llegaría hasta el presente. Han partido nuestra identidad, haciendo que hoy admiremos identidades externas. E incluso las ambiguas políticas y discursos han hecho que adquiramos una mentalidad de espera, de expectación de que afuera pase algo que cambie nuestra vida, en vez de ser nosotros los forjadores activos de nuestro entorno y nuestro futuro. La mentalidad de que no tenemos las riendas de nuestra propia vida. Debemos retomar las riendas, labrar nuestra propia vida y destino. Bueno hermanos, espero les haya gustado el video. Si discrepan o hay alguna otra razón que me haya faltado mencionar, comenten con libertad. Saludos.